Tardes, somos el grupo de Escuela y Cultura Digital del postítulo. Nuestros nombres son Andrea Kim, saluda Andre, ahí nos vamos Hola, saludando. Álvarez Florencia Hola, buenas tardes. y la quien le habla, Álvarez Karina. Vamos a hacer en este video la presentación de nuestra investigación, de nuestro trabajo. Le vamos a pasar a contar acerca de cuál fue nuestra temática. La construcción de consignas de escrituras creativas mediadas por elementos digitales. Ese es el título que le pusimos a nuestro trabajo y nos interesó justamente abordar la escritura creativa mediada justamente por elementos digitales e indagar justamente las prácticas de escritura que tuvieron los docentes del partido de José Cepaz en la materia de práctica del lenguaje durante el periodo de ASPO y DISPO, es decir, sobre el bienio 2021. bueno, la justificación del proyecto sería que desde nuestro rol como docentes de prácticas del lenguaje y literatura, consideramos que el trabajo con la escritura es esencial en el aula y quisimos indagar acerca de cómo fue la experiencia de trabajar con la escritura creativa con los estudiantes en el contexto de pandemia y clases virtuales, es decir, con la mediación de la tecnología. Creemos fundamental hacer foco en la construcción de las consignas de escritura en este nuevo contexto, puesto que una de las dificultades que se presenta en tiempo de DISPO y ASPO es la imposibilidad de desambiguar de manera sincrónica y por eso mismo se vuelve necesario repensar de qué manera proponemos la escritura en la era digital. Flor. Bien, con respecto al proyecto nos preguntamos y empezamos a pensar en varias preguntas que llevaron a esta investigación. Principalmente nos centramos en cómo fue cómo fue en ese tiempo el proceso de escritura creativa a través de la virtualidad en los estudiantes y principalmente, bueno, nosotras nos centramos en las consignas y para recabar, digamos, de alguna manera esta información, lo que hicimos fue confeccionar encuestas y entrevistas que pudieran dar cuenta del ejercicio que se realizó de la práctica de escritura mediada por la tecnología durante este periodo. Algunos de los interrogantes que fuimos pensando y presentando en nuestro trabajo es, ¿se pudo trabajar consignas de escritura creativa en dichos contextos? ¿Cómo se construyen las consignas de escritura creativa? ¿Qué herramientas se utilizaron con los estudiantes para hacerles llegar las consignas? ¿Se tuvo en cuenta la comunicación diferida? ¿Tuvo dificultades para expresar las consignas de escritura creativa en el contexto ya mencionado? Es decir, estas preguntas apuntan a repensar o a pensar qué tipo de vínculo y qué tipo de consigna se llevó a cabo durante este periodo. Bien, pasamos a lo siguiente. Perdón, seguía yo, ¿no? Principales categorías y conceptos que contiene. Para hacer nuestro trabajo, tomamos conceptos vistos durante el postítulo, Escuelas y Cultura Digital. Nosotros tomamos en particular aquellos conceptos que venían del módulo 2 y del módulo 3, entre ellos el concepto de medios, que está vinculado con los lenguajes, los espacios y las audiencias, el concepto de acceso y el concepto de justicia curricular. En primer lugar, pensamos que la consigna de escritura mediada a través de una herramienta digital determinada posibilita una nueva manera de abordaje que promueve una nueva escenografía para repensar la reflexión de la práctica de escritura en el diálogo que se da entre la escuela y la cultura digital. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con el acceso, ¿no? Con la demanda que tienen los alumnos y las alumnas en relación con las clases. ¿Qué pasaba con la participación de los alumnos y las alumnas en las clases también? Y la democratización real que se hace de la tecnología como docentes. Con respecto al tercer concepto, el de justicia curricular, nos interesa hacer hincapié en propuestas de proyectos contrahegemónicos
en los que se pongan de manifiesto los principales modelos de desigualdad y tengan en cuenta realidades particulares de cada alumnado y de cada comunidad, ¿no? En nuestro caso es la comunidad de escuelas públicas de la localidad de José C. Paz, que por lo general se va a evitar una mirada totalizadora, reforzando a su vez las prácticas de curaduría educativa tal y como se las requiere. Bien, ahora sí, pasamos a lo que sigue. A las dificultades, ¿no? Las dificultades que surgieron en función a este proyecto de investigación. Una de las dificultades que nos encontramos como equipo fue justamente en el momento de pensar nuestro proyecto, delinear el campo de estudio, ya que justamente somos profes de prácticas del lenguaje y nuestra área tiene un abanico muy amplio de posibilidades justamente para su abordaje. Estábamos un poco indecisas en si nos centrábamos en la enseñanza, la oralidad, la escritura, y bueno, nos pareció de común acuerdo detenernos en las consignas, porque como profe justamente hacemos hincapié en este género discursivo y porque las consignas van a presentar también un desafío, un plus con justamente las clases virtuales. El desafío es mayor. Y si tuviéramos que enumerar también otra de las dificultades, fue la de recopilación de datos, ¿no? Porque, bueno, los insumos que llevaron justamente los docentes para elaborar las consignas, a veces es complejo sistematizarlo. Y también los docentes en brindarnos esas actividades que propusieron, que fueron muchas, porque en la virtualidad hemos trabajado con consignas en todos los grupos. Pero si tuviéramos que enumerar, sería, por un lado, delimitar nuestro campo de estudio y el tema de la recopilación justamente de las consignas. ¿Pasamos a las proyecciones, Andrés? Sí, y las preguntas que nos quedan por delante. En este momento de la investigación pensamos posibles líneas para el futuro. Por ejemplo, ¿qué propuestas de las elaboradas durante el periodo de DISPO-ASPO se sostienen en la presencialidad? ¿Qué lugar ocupan las herramientas digitales en dichas propuestas? Nuestra intención es rescatar lo que sí funcionó, lo que dio buenos resultados en la escritura, como la autoría colectiva, la escritura en grupo o en borradores a través de procesadores de textos, y sostenerlas en el aula en nuevas propuestas de escritura creativa. Bien, bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la escucha. Buenos días a todos.